Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos al Simichat del día de hoy. Les doy la bienvenida. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en vivo, desde nuestros hogares. Y bueno, les comento, yo soy la psicóloga Vero Galindo, psicóloga del CENDE, Centro Nacional de Diagnóstico, en donde brindamos asesoría y apoyo psicológico a través de la línea telefónica en el 800-911-6666 en la opción número 3. Así que si requieren algo, nos pueden llamar y con mucho gusto les vamos a atender. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante bueno e importante. Es un tema que vamos a tratar sobre infancia y discapacidad, y para eso el día de hoy invité a una pues amiga mía que ya conozco desde hace un tiempo. Y bueno, le doy la bienvenida. Jamie, muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, acerca de tu trabajo, de lo que tú haces, para que todos conozcan que pues eres, ¿no? Como experta en este tema. Ok, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Vero, por haberme invitado. Y bueno, soy licenciada en Educación Especial en el área motriz. Y bueno, he tomado algunos cursos que tienen que ver con estimulación temprana, diplomado en terapia del lenguaje y bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños. Actualmente trabajo en un programa que es por parte de la Secretaría de Educación Pública que se llama UDEI, que es la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, donde apoyamos a los alumnos que presentan alguna situación de vulnerabilidad que se encuentran en las escuelas regulares. Muy bien, entonces, como ven, pues, es, una persona que está muy bien preparada y que además, pues, tiene muchísimo contacto, pues, con el tema. Y entonces, pues, vamos a iniciar a hablar de este tema. Jamie, me gustaría primero que nos platicaras qué es una discapacidad, porque creo que, pues, para hablar, ¿no?, de infantes que tienen discapacidad, pues, primero hay que entenderla, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito qué es la discapacidad? Sí, bueno, mira, antes de decir como esta definición de discapacidad, quisiera compartirles una reflexión que me compartió una amiga y que se me hizo muy interesante, que habla acerca ¿Ok? de esto, sobre la discapacidad, ¿vale? Se Sí, llama Un viaje a Holanda. Cuando okey. vas a tener un bebé, es como planificar un hermoso viaje de vacaciones de guías de viajes maravillosos. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Incluso aprendes algunas frases útiles en italiano. Todo es muy emocionante. Después de meses esperando con ilusión, por fin llega el día. Haces tus maletas y sales de viaje. Algunas horas más tarde el avión aterriza. La azafata viene y te dice, bienvenidos a Holanda. ¿Holanda? Dices, ¿qué quiere decir usted con Holanda? Yo contraté un viaje a Italia. Tendría que estar en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia, pero ha habido un cambio en el plan de vuelo. Han aterrizado en Holanda. Ya tienes que quedarte allí. Lo más importante es que no te han llevado a un sitio horrible, desagradable, lleno de malos olores, hombres y enfermedades. Solo es un sitio diferente. Por lo tanto, tienes que salir y comprarte nuevas guías y debes aprender un idioma completamente nuevo y conocerás a todo un grupo de nuevas personas. Es importante, es simplemente un lugar distinto. Es más tranquilo que Italia, menos excitante que Italia, pero después de haber pasado un cierto tiempo allí y de recobrar el aliento, miras a tu alrededor y empiezas a darte cuenta de que Holanda tiene molinos de viento y que Holanda tiene tulipanes. Pero todo el mundo que conoces está muy ocupado yendo y viniendo a Italia, y todos están presumiendo de lo bien que se la han pasado allí. Y durante el resto de tu vida te dirás, sí, allí es donde yo debería de haber ido, eso es lo que había planeado. Y ese dolor no desaparecerá nunca, porque la pérdida de este sueño es muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentando no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo especial y de las cosas maravillosas que te ofrece Holanda. Esto es una reflexión acerca de la discapacidad que fue escrita por una mamá que tuvo un hijo con síndrome de Down.
Y es, o sea, creo que como que nos acerca un poco acerca de la discapacidad, porque nos hace ver que somos humanos, que somos las mismas personas, simplemente tenemos quizá un lenguaje diferente. Uh-huh. Y ahora sí, para hablar sobre discapacidad, bueno, la discapacidad definida por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y para la Organización Mundial de la Salud como la consecuencia de una deficiencia o una limitación en una persona. Uh-huh. Y que estas deficiencias y limitaciones van a impedir que ellos puedan realizar algunas actividades de forma de lo que se considera normal. Deficiencia lo manejan como problemas que afectan una estructura o una función corporal y una limitación como una dificultad para ejecutar acciones o tareas. Y entonces estas deficiencias y estas limitaciones van a propiciar una restricción que estos es en los problemas como para participar en las situaciones vitales de la vida. Uh-huh. Ok. Me suena un poquito como, o sea, pienso cuando escucho esto, que si bien pueden estar estas limitaciones, pero pienso que en realidad, no sé, hasta pareciera que todos podríamos ser discapacitados, porque todos tenemos algunas limitaciones, ¿no? En realidad. Sí, O sea, exacto. a Uh-huh. eso me lleva a pensar esta definición. Entonces, creo que también por ahí justamente parte de esta reflexión, ¿no? Como el reflexionar más bien a qué le estamos como llamando. Y digo, entiendo que a lo mejor en este sentido, en el sentido también en el que lo plantea esta ley, pues son como cuestiones tal vez ya más particulares de situaciones que pueden pasar derivadas de, no sé, accidentes, cuestiones genéticas, ¿no? Y que de ahí justamente me gustaría como agarrarme un poquito y Uh-huh. preguntarte, estas discapacidades, ¿no? O sea, ¿a qué se pueden deber? ¿Qué puede pasar? Que me platicaras también un poquito más, porque creo que así también podríamos entender un poquito más lo que te mencionaba. O sea, a mí más bien me lleva a esto, que todos Uh-huh. podemos ser discapacitados, Ajá. ¿no? De una u otra forma, pero como para entenderlo más en este sentido, me gustaría saber, pues, ¿no? De dónde vienen estas discapacidades, qué sucede. Ujú. Bueno, hay factores que son congénitos y factores adquiridos. Ujú. Eh, Tenemos algunas causas que podrían ser, bueno, que se dividen en prenatales, perinatales Ujú, y postnatales, ¿no? Las prenatales son aquellas que se dan en cuanto el bebé está todavía en el vientre de mamá y que tienen como la relación como de los cuidados que tenga mamá okey, ujú, respecto al embarazo, ¿no? Si hay consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, uh-huh. Si hay quizá exposición a radiaciones o infecciones, ¿no? Que generalmente es como infecciones en vías urinarias, que igual hemos visto que en muchos medicamentos dice no se consuma si en caso de embarazo, ¿no? Porque esto podría propiciar que se genere una discapacidad. Uh-huh. Están también los factores, como les había dicho, perinatales, que estos se dan en el momento del parto, ¿no? Y estos podrían surgir porque a lo mejor hubo falta de oxigenación, ¿no? Que el tiempo del parto ya pasó y entonces empieza a haber pérdida de oxigenación y empieza a haber daño a nivel cerebral. O también, por ejemplo, que haya complicaciones y entonces tengan que hacer un uso de forceps, ¿no? Que esto no es como de que si usan forceps va a pasar, ¿no? O sea, podría ser una causa, pero o sea, va a depender. Uh-huh. Y ujú. las causas postnatales, estas tienen que ver con ya, ¿no? Ya el bebé nació y a lo mejor tuvo una caída muy fuerte que provocó un traumatismo, o a lo mejor también tuvo alguna infección, como una fiebre alta, y entonces eso también provocó que se diera la discapacidad. Uh-huh. Okey. Y entonces aquí creo que justo esta parte nos lleva a entender que va, pues, mucho más allá, ¿no? Hasta justo de lo que yo mencionaba, que tiene que ver con Uh-huh. ciertas limitaciones, tal vez hasta de la forma en que aprendemos, de lo que tenemos, como ciertas capacidades. Aquí obviamente ya se ven más limitadas por situaciones muy en particular que tú ya nos las comentabas,
¿no? Y en ese caso, por ejemplo, creo que hay como muchos mitos, ¿no? Y que además las personas a veces nos da miedo como hablar de estas Ajá, discapacidades, ¿no? O sea, creo que hace muchos años, hace poco veía inclusive una serie, la de Vikingos, y entonces, ¿no? Hasta mataban a los niños o niñas que nacían con una discapacidad, porque además era como entendido que, pues, era una cuestión hasta como espiritual, ¿no? ajá, Porque de era un sacrificio. castigo, de exactamente, ¿no? Hasta de sacrificio. Entonces, o sea, como respecto a esto, ¿qué mitos tú que estás como más cercana a esto, te has encontrado, ¿no? A partir como desde del desconocimiento de las personas. ¿Qué Ujú, es lo con lo que te has encontrado y que a las personas, pues, nos da como tanto miedo, ¿no? Hablar de ajá. esto. Yo creo que uno de los principales mitos es esto de que la discapacidad es una enfermedad, ¿no? Y realmente no, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Que surgió quizá a raíz de una infección, alguna enfermedad, pero no es como tal una enfermedad, ¿no? Entonces muchas personas se van con esta idea de que, ay, te puede contagiar, ¿no? O no sé, ¿no? Ese es uno de los mitos. Otro mito podría ser que las personas con discapacidad solamente pueden relacionarse entre ellos y que es algo que también se llevaba a cabo hace muchos años, ¿no? Que Sí, como que estaban solamente en un espacio, tenían como que su escuela y decían, allá van, ¿no? Las personas con discapacidad tienen que estudiar allá porque aquí no hay lugar para ellos, ¿no? Eso en cuanto a educación, ¿no? Estamos quizá como de edades más grandes, pues también se tenía como esa idea de que pues no se podían como que relacionar entre una persona con discapacidad y una persona considerada normal, ¿no? Como que no podían establecer ciertos lazos. También otro mito es que una persona con discapacidad no puede ser independiente. Se tiene mucho esa idea de que una persona con discapacidad siempre va a necesitar de alguien, ¿no? Que nunca va a poder hacer cosas por sí solos. Y eso realmente pues es falso. O también otro de los mitos, ¿no? Dicen, no, es que ellos siempre se van a quedar como si fueran unos niños, pero no, o sea, realmente ellos son humanos como nosotros y también van teniendo un desarrollo de acuerdo a su edad. Quizá pueda haber un pequeño desfase entre la edad cronológica y la edad, pero eso no significa que siempre van a ser niños. Ujú. claro. Otro mito podría ser ¿no? De que una persona con discapacidad es peligrosa, ¿no? Porque que viene como que muy aunado a esto de que se piensa que es una enfermedad, ¿no? O que a lo mejor también vamos a veces por la calle y llegamos a escuchar, ¿no? Que es que está loquito, ¿no? Que utilizan como esas palabras, ¿no? Pero en Sí, realidad, pues no, o sea, simplemente es porque, pues, a causa de su condición, pues a lo mejor él se relaciona de otras maneras, pero no, o sea, no es como que sean peligrosos o que me vaya a contagiar. Ujú. Y claro. esto también de que no pueden entender las cosas, ese también es un mito, que no pueden entender las cosas, ¿no? Porque a lo mejor no tienen un lenguaje oral, piensan que no entienden, pero realmente sí comprenden muchísimo de lo que nosotros podemos hablarles. Ujú. También otro de los mitos es que las personas con discapacidad no pueden formar familias, ¿no? Como de, no, ellos no se pueden casar, ¿no? ¿Cómo crees, no? O sea, no van a poder formar una familia. Y que esto también viene aunado a que también se piensa que las personas con discapacidad, si tienen hijos, van a tener discapacidad. Y esto también es falso. No es siempre una regla, ¿no? O sea, como ya les había mencionado, no puede haber factores adquiridos o congénitos y no es como la regla de si yo tengo discapacidad y entonces mis hijos van a nacer con discapacidad. Eso también sería un mito. Claro. Ujú. Y que yo creo que justamente esto entonces más bien no es que ellos tengan limitaciones, me lleva a pensar también que más bien nosotras las personas Nosotros. adultas somos los que les ponemos esas limitaciones y que además, ¿no? A los niños que pudieran no tenerlas, pues también se las vamos transmitiendo, ¿no? Porque en realidad, pues los niños aprenden y las niñas de lo que ven, ¿no? O sea, de cómo actúa papá o mamá, más que el niño aprenda que yo le diga, oye, mira, tienes que respetar,
pues va a respetar en la medida que él vea que yo respeto, ¿no? A las demás Ujú. personas, que no hago estos comentarios. Y entonces creo que justamente más bien me lleva a eso, a pensar que nosotros les ponemos más limitaciones a partir de estos mitos. Y bueno, Jamie, se nos fue ya bien rápido el primer bloque. Como te comenté, esto se va de volada. Entonces, vamos a un corte. Si tienen alguna Ok. pregunta, aquí en los comentarios, compartan el programa y ya saben, 800-911-6666, opción número 3. Y regresamos en un momento más. Y bueno, ya estamos de regreso para este segundo bloque. Y bueno, vamos a mandar algunos saludos a quienes nos están viendo. Blanquis Pérez Hernández dice saludos, muy buen tema. Erika Cervantes dice hermosa reflexión. Y Adriana, saludos. Ahorita hay una pregunta por ahí que al final vamos a abordar esto, que nos pregunta sobre algunos grupos de apoyo. Vamos a hablar al final de esto de las instituciones. Y bueno, justo creo que esta parte de la reflexión combinado con estos mitos que hablábamos, o sea, como que me conectó mucho, me hizo mucho clic, porque justamente es la parte de que a veces las cosas que son distintas, ¿no? Y no solamente las personas, los lugares distintos nos dan mucho miedo. Y entonces a veces Ujú. ese miedo también, no solamente esos mitos, sino ese miedo creo que, híjole, nos limita por muchísimo a aventarnos a hacer cosas. En una ocasión yo me encontré a una persona en el metro que era invidente y entonces pues me pidieron, ¿no? Que si lo podía acompañar porque en realidad íbamos hacia el mismo rumbo y yo súper nerviosa porque así de cómo lo ayudo, qué hago, qué Ajá, le sí, digo, ¿no? Entonces ajá. medio le fui haciendo la plática y él me decía, o sea, en realidad tú te puedes acercar a las personas, a lo mejor si ves que tienen una dificultad para hacer algo y simplemente preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? La persona sabrá si le ayudas o no. O sea, tú no tengas miedo de acercarte. Tú con toda la Ujú, confianza ya la persona te dirá si sí o si no. Y es justo como, híjole, cómo ese miedo me ha llevado a muchas veces que yo veo a personas y ni siquiera me atrevo, ¿no? Pero ujú, bueno, ahora, me gustaría hablar, digo, como de los tipos de discapacidad de ahí, porque me imagino que hay diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablaras un ujú. poquito de esto, Jamie, por favor. Sí, bueno, nos manejan 4 clasificaciones, que es la discapacidad motriz, que esta Ujú, tiene que ver con, bueno, con todo el cuerpo, el uso como de todo nuestro cuerpo, y generalmente aquí encontramos lo que es la parálisis cerebral. La parálisis cerebral, o no sé si hemos escuchado también como este término de espina bífida o distrofias musculares, también esto es parte de la discapacidad motriz. Está también la discapacidad visual, que aquí están las personas que, bueno, pueden tener pérdida completa de la visión, que se llaman, bueno, se les nombra personas con discapacidad visual con ceguera, o las personas que tienen baja visión, que la baja visión, no, bueno, no es como lo que esa la miden de acuerdo al campo, de acuerdo a mi campo visual, cuánto es lo que yo puedo ver y de ahí entonces se da como que el diagnóstico y ellos son considerados como personas con baja visión. Y ujú, también están las personas con discapacidad auditiva, que aquí están las personas sordas, porque ahí también entra como es nombre, este estigma que siempre les han llamado sordomudas, no, no son personas sordomudas, son personas sordas, o las personas que están teniendo también pérdida auditiva, no por completo, entonces ellas son personas están dentro de esta discapacidad y son hipoacúsicas, personas que alcanzan a escuchar, pero no han perdido por completo el oído. Y las personas con discapacidad intelectual.
aquí, bueno, va a haber es cuando ocurre este desfase entre la edad cronológica y la edad mental. Y generalmente, o lo más conocido dentro de la discapacidad intelectual, son las personas que tienen síndrome de Down. Ellas, y bueno, ya de ahí, pues los demás ya va igual, se va dividiendo en discapacidad intelectual leve, moderada o severa, de acuerdo al desfase entre la edad cronológica y la edad mental. Okey. Oye, ¿y hay como alguna edad en específico en donde pudiera haber como un mayor riesgo? Porque digo, ya nos hablabas, ¿no? Como, cómo era que se daba, etcétera. Entonces, ¿hay como alguna edad en donde hay que tener más cuidados, donde hay que tener, no sé, como que llevar a ciertas revisiones? ¿Hay alguna edad en específico para, Es, pues, hasta como para que no se diera esa discapacidad, como para prevenirla? no, realmente no, o sea, y realmente nadie está exento de que esto pase, ¿no? Pues todos en algún momento, pues, somos como vulnerables a que nos llegara a pasar. Pero, pues, como a manera, digamos, como de prevención, pues, por eso se da como desde el embarazo, como esta parte del seguimiento médico, ¿no? Como que los estudios, ¿no? Que son cada cierto tiempo, los ultrasonidos, para ir viendo cómo va el desarrollo del bebé. Si tenemos todos esos cuidados, bueno, puede ser como mucha prevención y entonces sería como nulo que pase, ¿no? Durante el desarrollo del bebé. Sí. Pero Y que ahora, perdón que te interrumpa, creo que justo en esto que mencionabas, ya también la tecnología avanza muchísimo, ¿no? Y creo que ahora ya hay como hasta estudios mucho más avanzados, donde precisamente se puede ver como todo esto, pero a veces pienso también, como en la cuestión de, pues, o sea, la realidad es que sí tendría que haber un cuidado, pero a veces por diversas situaciones, pues no lo hay, ¿no? No hay como el estar yendo con médicos, o sea, pienso ujú, en las instituciones, gubernamentales, ¿no? Secretaría de Salud, de repente, pues no se dan abasto, dan citas como muy lejanas, o sea, no, esto también, pues me imagino que tiene mucho que ver, ¿no? ajá, y sabes también que, o sea, por ejemplo, muchas mamás a veces se enteran de que están embarazadas ya meses después, ¿no? Y a lo mejor si la mamá también es fumadora, pues quizá ahí, ¿no? Ya también haya como un poco de que de alerta, ¿no? Claro, Y pues sí, como dices, ¿no? O sea, no todos estamos como o tenemos esa posibilidad de poder estar llevando un gran seguimiento, médico durante todo el embarazo. Y entonces, bueno, ya viene esta parte del parto, ¿no? También hay, pues, sí digo, si durante todo el embarazo como que venía bien, pero pasa algo ahí en el parto, pues ahí también se puede dar. ya también. Sí, entonces no, o sea, como que no, nadie está exento, o sea, a todos nos pudiera tocar, por así decirlo. Claro, Ujú, lo que decías de repente, ¿no? Y también yo lo mencionaba, pues ciertos accidentes que hasta podemos tener, o sea, eso ujú, también, ¿no? El hecho, lo que decíamos, la parte motriz, que nos tengan que amputar, alguna situación así. Y creo ujú, que también por eso esta parte a mí me gusta mucho como hablar de estos temas, porque nos lleva a las personas justo como, eh, cómo estas pequeñas diferencias, pues, no es que nos hagan, ¿no?, pues, tan diferentes, o sea, valga la redundancia, porque en realidad, lo que decíamos, nos da miedo, no lo enfrentamos, no hablamos las cosas, vamos transmitiendo muchas cosas a los niños, y entonces esto lleva también a que, pues, seguramente la calidad de vida de los niños que tienen alguna de estas discapacidades, pues, se vea como muy limitada, ¿no? Hay, por ejemplo, bueno, ahorita veía, ahorita que mencionaba esto, dice, Luis García, ¿cómo enseñarles a los niños a respetar las diferencias en otros niños de manera positiva y respetuosa? ¿No? Tú que te has pues, enfrentado en ajá. esta situación, generalmente, ¿qué es lo que ves en los niños? O sea, ¿cómo los invitan incluso como a incluirlos? Ujú. Pues mira, justamente, bueno, en las escuelas, pues tratamos como esta parte, ¿no? De siempre trabajar con actividades que nos hagan diversos.
¿no? Que todos tenemos diferencias, ¿no? Y que como tú lo has mencionado, ¿no? Al final de cuentas, todos de alguna u otra forma tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Quizá algo que ayuda mucho es como el ponerse el otro, ¿no? Como hacer estas actividades no sé, vamos a vendarnos los ojos y entonces ahora tú vamos a hacer si puedes seguir un camino, ¿no? O de que solamente utilices una parte de tu cuerpo para realizar alguna actividad, ¿no? Como ¿no? De poder ponernos en el lugar del otro. Y yo creo que esta parte también tiene como mucho que ver en qué es lo que como adultos nosotros nos referimos a las otras personas, ¿no? Porque ¿cómo vamos a poderle enseñar a un niño que respete o que se dirija a un lenguaje adecuado si incluso a veces nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Entonces creo que viene como que de este cambio que tiene que ser primero como personas adultas para poder mostrárselo a los niños. Uh-huh. Claro. Y ahí, por ejemplo, ahorita que mencionas este tema respecto a los papás, ¿ustedes también llegan a trabajar como en estos temas de inclusión directamente con los papás o solamente con los infantes? No, también se hace con los papás, se hacen talleres, llegamos a hacer talleres. Bueno, esto va como que dependiendo de cada escuela, pero sí, también, o sea, se trabaja tanto con papás como con alumnos. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿no? Si en alguna escuela regular está un alumno con discapacidad, bueno, hay que hacer conscientes a los papás, hay que dar a conocer a la escuela que tenemos un alumno para que todos los demás también aprendan, ¿no? Por ejemplo, en alguna escuela está un alumno que tiene discapacidad auditiva, entonces tenemos que cambiar muchas cosas de la estructura de la escuela y entonces tenemos que hacer que las demás personas tengan ese conocimiento de los cambios que se están haciendo para que también ellos aprendan, ¿no? O que también ellos puedan comunicarse, ¿no? Una persona con discapacidad auditiva, bueno, ¿cómo se puede comunicar? A través de la lengua de señas. Pero los demás de la escuela también deben de conocer la lengua de señas para poder también comunicarse con él, ¿no? Y a lo mejor igual no la van a por completo, pero tratar de conocer lo más básico para que puedan comunicarse. Uh-huh. Por eso es que siempre se hace como, o se trata de hacer de conocimiento tanto con alumnos como con padres de familia. Okey. O sea, veo que entonces sí tienen como, pues, un gran trabajo, ¿no? En realidad, porque a veces, pues, no sé, a mí de repente, tal vez, pues, también por parte de desconocimiento mío, ¿no? No sé exactamente cómo trabajan en las escuelas, pero justo yo pensaría como algo que mencionabas al inicio, es que, pues, los ponían como en otras escuelas, ¿no? Uh-huh. Aparte, y que a veces, pues, en realidad no todas las discapacidades, pues, necesitan como un lugar en particular o específico con ciertas condiciones, sino lo que bien decías que se puede, pues, ir adecuando. Y creo que esto, o sea, sí es algo que tienen entonces muy contemplado en las escuelas, por lo que escucho. Ajá. Sí, esto se está intentando, ¿no? Digo, no es como que ya todas las escuelas Sí, claro. tengan ya como todo esto implementado, pero es parte de lo que se viene manejando como la inclusión, es lo que se pretende, ¿no? Como que en todas las escuelas haya estos ajustes de acuerdo a toda la población que se tenga, para poder ya sí, valga la redundancia, incluir a las personas que tienen una discapacidad a las escuelas regulares. Es como que lo que se pretende. Entonces, poco a poco se va tratando de ir mejorando. Claro. Pues sí veo que es como un gran trabajo y además, bueno, yo, de lo que recuerdo cuando, pues, estábamos juntas, lo que yo veía era, ¿no?, que además es un tema que nos tiene que gustar, o sea, el trato hasta con los niños, ¿no?, con los menores, porque de repente nos lleva como a, no sé, o sea, a mí a veces me da la impresión que podría ser como difícil, justamente por esta parte de desconocimiento mío, ¿no? Yo lo acepto desde ahí, pero yo veía en ti como este gusto, ¿no? De trabajar, o sea, justamente de brindar estas, herramientas. Y, pues, bueno, vamos al siguiente corte, vamos a regresar ahorita a nuestro tercer bloque, vamos a mandar, ahorita unos saludos más a Vero Correa, que anda por ahí, a Mon, Amy, que también tiene una pregunta que ahorita regresando del corte la vamos a realizar. Canul Mat, saludos.
y bueno, Ricky Sarabi, y bueno, ahorita entonces ya saben, 800-911-6666, opción número 3. Cualquier duda o comentario, llámenos, escríbanos y con mucho gusto les vamos a atender y regresamos en un momento más, Jamie. Y bueno, ya regresamos a nuestro tercer bloque. Te dije, Jamie, que se iba bien, bien rápido. Y bueno, aquí me gustaría como hablar justamente de la cuestión de la prevención, ¿no? Digo, ya lo abordábamos en el bloque anterior, pero no sé qué más nos puedas decir, a lo mejor algunas recomendaciones, ¿qué nos puedes hablar de este tema de la prevención respecto a la discapacidad? Bueno, como ya habíamos mencionado, bueno, y lo acabas de decir, pues sí, todos estamos, nadie está exento, ¿no? Nos puede pasar a todos, pero yo creo que ya pasó como que empezar a notar esos signos de alerta, ¿no? De que hay algo que podría estar pasando y entonces poder empezar con la atención. Eh, como ya lo hemos mencionado, bueno, hay momentos pues que ya la pueden identificar y entonces quizá desde el nacimiento, cuando los bebés nacen, les hacen esta prueba de Apgar. Entonces ahí con esa prueba puede salir si hay algo, ¿no? Que hay algo que está pasando. Y también les hacen la prueba de tamiz, ¿no? Aunque esa la entregan meses después, pero también hay, cuando te hacen entrega de esta prueba, los doctores entonces te pueden informar si algo está sucediendo, ¿no? Y bueno, ya, después conforme se va desarrollando el bebé, pues hay como ciertos parámetros en el desarrollo de los niños que estos parámetros no son como rígidos, no es como que tiene que suceder en este mes, pero es como un aproximado, ¿no? Entonces, cuando vayamos como observando que algo está pasando ahí, entonces también es como momento de ir con el médico para que nos pueda como decir que si algo grave está pasando o pues si solamente fue ahí como que se atrasó un poquito en esa parte, pero pues como que tomar en cuenta estas señales de alerta, ¿no? Por ejemplo, cuando los bebés nacen, pues tienen como se van desarrollando estos reflejos innatos, ¿no? Que a lo mejor escuchan un ruido y reaccionan, ¿no? O que les pones quizá tu mano, tu dedo, y entonces ellos como que lo aplastan, ¿no? Como para sostener. Entonces, si vemos que no hay como estas acciones físicas, entonces ahí podríamos como también, algo muy importante es el contacto que hacen los bebés con sus mamás, ¿no? Cuando nacen, ese contacto. Si tampoco está ese contacto, como que al ver a mamá, como que no hay nada, entonces también ahí podría ser como que una señal de alerta, ¿no? Que no haga ningún gesto, como que no reconozca, entonces esta parte, ¿no? Que cuando están bebés que te dicen, ¿no? Agárrale su cabecita, ¿no? Porque todavía se le va, ¿no? No la sostiene sola. Bueno, entonces ya al cuarto mes, bueno, ya debería sostener la cabeza, ¿no? Y si vemos que todavía no está sosteniendo la cabeza por sí solo, podría también, ¿no? O que ya, cuando están bebés, bueno, que ya se puedan como que levantar con el tórax, y tampoco eso esté pasando, entonces ahí también, que no se puedan sentar por sí solos, que en el gateo, ¿no? Que observemos que todavía no gatean, o que si queremos como caminar con ellos, bueno, que también como que no tengan fuerza en sus piernas, bueno, también ahí podría ser una señal de alerta para discapacidad.
Y entonces, en cuanto se observen ya, ¿no? Diferentes signos de alerta, pues lo importante es ir con el médico. Y entonces ya el médico va a poder decir si está ¿verdad? O sea, como hacer una ¿Cuál hay evaluación, perdón que te interrumpa, como hacer una evaluación sí, ya general, ¿no? Porque justo creo que de repente esta parte es bien importante que mencionabas, que si bien hay ciertos parámetros, ¿no? Pues lo que decía, o sea, no todas las personas nos desarrollamos de la misma ujú, forma, porque además influye muchísimo como ¿no? La parte de la estimulación por parte de los padres, el ambiente en el que crecemos, y hay una cuestión a veces hasta de violencia, ¿no? De ciertas ujú, carencias económicas, de alimentación. Y entonces creo que ese es como el punto, ¿no? Acudir, cuando vemos estas señales, acudir para que hagan una evaluación y que entonces podamos simplemente saber si es así, poder pues de alguna forma yo entiendo, yo creo que también pues la parte de prepararnos, ¿no? De conocer, saber, si ujú, requiere como algún cuidado en particular. O sea, creo que esa es la parte como bien, bien importante de estar como muy, muy atento de estos focos rojos, ¿no? ujú, Y sí, aquí, tenían una pregunta en donde, ¿no? sí, ¿Cómo se les dice? Digo, voy como salteando un poquito de los temas, pero creo que es sí, importante, si personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes, o no, creo que de repente también hasta eso nombrar, pues nos da mucho miedo. Entonces, también, por eso la la importancia, yo creo que de saber ajá, y que nosotros también, ¿no? Pues no nos quitemos este miedo y podamos, pues, nombrar, ¿no? Nombrar exactamente ujú, cómo son. Entonces, aquí, ¿cuáles serían como los términos que se utilizan? ujú. Persona con discapacidad, es una persona con discapacidad, ya sea visual, auditiva, intelectual o de lenguaje. Ujú. Sí, porque incluso hasta eso, como tú lo mencionas, ¿no? Las etiquetas han ido cambiando también a través del tiempo, ¿no? Y que dicen Sí, el inválido, ¿no? Que llegó a decir mucho tiempo, ¿no? Es que es una persona inválida, no, no es una persona inválida, es una persona con discapacidad motriz, ¿no? No es claro. sordomudo, es una persona con discapacidad auditiva, ¿no? No es el cieguito, ¿no? No, es una persona con discapacidad visual. Y no, y esto que yo te decía hace rato, ¿no? Como de no actual. Y esto de loquito como que lo relacionan mucho a las personas con discapacidad intelectual, pero no, o sea, sí, persona con discapacidad y ya en las áreas, ¿no? Motriz, auditiva, visual o intelectual. Intelectual, okey. Ujú, Y aquí había otra pregunta, dice: "¿Cómo auxiliar a un niño que por algún accidente o enfermedad se le llamará discapacitado y tendrá otro estilo de vida?". Ahí, o sea, como imagino que la pregunta es, pues, ¿cómo podemos, actuar, no? Con niños que a lo la mejor, atención, pues, ¿no? llevaban ajá, exacto, que llevan como una vida también, pues, de alguna forma normal, entre comillas, ¿no? Y que ahora a partir de algo que sucedió, pues, tiene Que una ya se establece discapacidad. un plan de ay, perdón. Ah, Ay, como sí, que dime. ahí ya me escuchas? Ya. Sí. Sí, a partir del diagnóstico se establece ya este plan de trabajo, ¿no? O sea, no quiere decir que porque ya quizá me dieron el diagnóstico de que es una persona con discapacidad auditiva, pues que ya vaya a ser su vida completamente diferente y que no vaya a poder ser autónomo. Ujú. Mientras más temprano se detecte la discapacidad, el médico o la persona, sí, pues sí, el médico que nos dio el diagnóstico nos va a decir a qué instituciones o cuál es el plan de trabajo con el que podemos ir llevando la atención del niño, bueno, de la persona. Ujú. Sí. Entonces, este, Yo ya no te escucho, Jamie, no sé si tú me escuchas. ¿ahí me escuchas? Ah, Sí, sí, ya te escucho, pero te voy a detener sí, un poquito aquí yo me antes de decía, seguir, porque ajá, vamos al siguiente corte para el último bloque, que nos sigas platicando un poquito más de esto. Y bueno, pues ya saben, 800-911-6666 en la opción número 3. Cualquier duda, situación, compartan también el programa. Si saben de alguien, que no se nos cierre el mundo, siempre hay otras opciones. Y bueno, volvemos en un momento más.
Y bueno, ya regresamos a este último bloque. Vamos a mandar unos saludos por ahí. Bueno, Ricky Sarabi, Dami Rosaldo, Patricia Carrillo, muchas gracias, dice felicidades, muy buen programa, psicóloga Lunita Azul, Luis García, y bueno, ya regresamos entonces, creo que estábamos teniendo un poquito de problemas, pero Jamie, creo que a ver si ya te escucho mejor. No sé si tú me escuchas bien. Jamie, no sé si ya me estás... creo que ya me escuchas mejor. A ver, ¿Ahí ya me escuchó? ¿ya me escuchas mejor? ¿Ahí tú me escuchas? Sí, sí, ya te escucho. Ahí está, listo. Muy bien, muchas gracias. ¿Hasta dónde me quedé? Es que sí, Estaba yo escuchando lo que, bueno, decíamos que pues a partir de una evaluación no es que a veces no ya vaya a hacer que, o sea, la vida de ese niño deje de ser como completamente, más bien que sea completamente distinta, que habría que hacer como un plan de acción. Hasta ahí yo me quedé. Ok, sí, bueno, sí, como, perdón, Sí, tenemos no, que hacer un plan, va a partir creo que ya no te escucho, médico, Jamie, otra vez. la familia. A ver, ya veo que se está, hoy creo que ya se salió, pero bueno, creo que parte, ¿no? De lo que ella nos estaba mencionando era justamente pues tendrá que haber un plan de acción. Ahí creo que lo último que nos estaba mencionando era respecto a, pues que tendrán que estar papá, mamá, ¿no? Familiares, médicos. Era creo que lo último que estabas diciendo, Jamie. No sé si ya me escuchas mejor. Ay, no, bueno, problemas, ya saben, de estar en vivo, pero bueno, aquí el punto es que no se cierre el mundo precisamente, que tampoco, o sea, lo veamos como que ya se acabó, ya pasó algo. A ver, ya regresó con Ay, nosotros. perdón, ya regresé. Es que yo sí te escuchaba, pero no sé qué le piqué y me salí. Ok, sí, Eh, como, a ver, ya creo que ya te escucho mejor. ¿ya? Ok, sí. Sí, te comentaba, ¿no? Cuando ya tenemos el diagnóstico médico, empezamos a trabajar de manera integral. ¿Quiénes tenemos que trabajar de manera integral? El médico, la familia y, bueno, la escuela, ¿no? Si trabajamos de manera integral, de verdad que vamos a elevar muchísimo la calidad de vida de la persona. Se va a elevar muchísimo. Y sí, como ahorita escuchaba que decías, ¿no? Pues a veces es difícil, ¿no? Cuando te dan esta noticia porque quizá no era lo que tú esperabas, pero realmente si trabajamos, o sea, duro, si tratamos de echarle, como dicen, ganas, de verdad que elevamos mucho la calidad educativa de la persona. Ujú. Que era Y para parte, eso hay perdón, diferentes instituciones. ok, como parte ahorita antes de empezar con las instituciones, ¿no? Lo que mencionabas respecto a las reflexiones, tal vez yo no llegué a ese viaje a Italia, estoy en Holanda, pero justo, ¿no? Tratar de que las condiciones sean las mejores posibles para que yo creo que de igual forma, o sea, disfrutar ese viaje, esa parte de estar, ¿no? Con tu hijo, tu hija, a pesar de estas situaciones. Y bueno, entonces ahora sí, porque ya nos quedan solo unos minutos, me gustaría que nos platicaras qué instituciones hay como de apoyo o que puedan acudir y que inclusive nos hacían una pregunta sobre Sí. si hay grupos de apoyo para los padres. Mira, dentro de la Secretaría de Educación Pública se trabaja con los centros de atención múltiple, donde aquí se atienden a las personas con discapacidad, digamos como que la discapacidad es un poco más severa y entonces se les da atención desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y en su caso laboral.
Se trabaja igual que en una escuela regular, con los planes y programas, y se pretende también como estimular esta parte de sus habilidades adaptativas, ¿no? Como que trabajar en función de lo que ellos puedan hacer para hacerlos más independientes. Y del otro lado está como esto que te comentaba, de UDEI, a donde yo pertenezco, que es la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, donde brindamos atención desde preescolar, primaria y secundaria. Entonces, nosotros como equipo estamos integrados en las escuelas regulares y apoyamos a los alumnos en situación de vulnerabilidad, que es nuestra población prioritaria. Y también hay algunas otras asociaciones, no sé si han escuchado como que hablar de CONFE también. Esta es una asociación que trabaja con las personas con discapacidad intelectual. También está APAC, que es la Asociación para Personas con Parálisis Cerebral, y aquí también trabajan desde inicial hasta lo laboral. Y también aquí tienen el servicio de rehabilitación, terapia ocupacional y terapia física, porque también esto es algo importante dentro de la atención. Y también está otra institución que se llama CADIMA, que también brinda atención a personas con discapacidad intelectual o cualquier otra discapacidad. Y bueno, también aquí tenemos a CISAME. CISAME es el Centro Integral de Salud Mental. También aquí dan como atención psicológica, también estudios como para diagnósticos. Está la unidad de rehabilitación Miguel Hidalgo. Aquí también tienen desde el servicio de neuropediatría y también de rehabilitación. También psicología, rehabilitación. Está también el Instituto Nacional de Pediatría. Este también tiene que ver mucho con la rehabilitación. El Instituto Nacional de Rehabilitación, que igual, ¿no? También tiene que ver con terapia ocupacional, terapia física. El Instituto de Oftalmología y la Asociación para Evitar la Ceguera. Estas son instituciones, bueno, donde nos pueden brindar un diagnóstico y nos pueden estar brindando como la atención y el seguimiento para poderlos atender. Claro, Y porque dentro además, de los ujú. grupos de apoyo, bueno, estos también se van generando dentro de las mismas escuelas, ¿no? Generalmente dentro de las mismas escuelas, con esta atención que se les brinda a los papás. Okey. Y porque justamente yo creo que a veces no es nada más, pues, la atención al infante, ¿no? Sino justamente tanto papá, mamá, familia, inclusive me imagino, pues, de repente la dinámica con los hermanos, hermanas, por ahí se tendrá que trabajar. Entonces, pues, ya escucharon, creo que estas instituciones, por lo que nos comentas, pues, son bastante completas, ¿no? En realidad. Y, pues, Jamie, ya nada más voy a enviar unos, saludos de despedida ya para irnos. Te dije que se nos iba a ir de volada desde Perú, que nos están viendo hasta allá, nos ve. Es Adriana Ramírez, Anemón. Mira, nos pregunta cómo incluir a los demás hermanos sobre esta discapacidad. Creo que ahorita ya no nos da para responder, pero pues nos da para otro programa, Jamie, que ojalá después nos puedas, pues, volver a visitar. Y entonces, pues, Sí, les claro. agradezco muchísimo, Jamie, de verdad, muchas gracias por toda esta información. Espero que a todas las personas que nos escuchan les sirva. Ya saben, pueden, queda grabado, entonces pueden ahí compartirlo con otras personas y ya saben también cualquier duda, situación que haya quedado ahí pendiente, nos pueden llamar al 800-911-6666 en la opción número 3. Estamos las 24 horas, el servicio es totalmente gratuito y pues Jamie ya solamente nos quedan unos segundos para que te despidas. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, tuve ahí unas pequeñas fallas, pero esperemos para la próxima ya nos quede muy bien. Sí, no, no te preocupes, ¿no? Es parte ahorita de la tecnología, también nos falla. Y pues les agradezco que nos hayan acompañado en este programa. Ya saben, martes y jueves en punto de las 6 andamos por aquí con diferentes temas. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues Jamie, agradecerte nuevamente y te mando muchos abrazos. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.